voy a adentrarme al tratamiento del tema para ceñirme al tiempo. Es un tema que es muy actual. El tema que yo tomo es el del arrepentido, el del autor judicial, que necesariamente nos adentra al estudio de la problemática actual del proceso penal y del derecho penal fundamentalmente. En toda Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, los problemas fundamentales de la violencia. La violencia y además el delito organizado. El crimen organizado ha generado una serie de consecuencias nefastas para la región y además aquello que recientemente dijo el señor presidente de nuestra institución, la problemática compleja que aparece, que es el de la corrupción. El problema pasa cuando aparecen las salidas, no las salidas alternas al conflicto penal, porque la salida alterna al conflicto penal no afecta el proceso. El problema es cuando la salida de esta cuestión afecta al proceso o utiliza el proceso como un elemento catalizador de la figura. El primer problema que yo encontré es que en todas las regiones no existe una información abundante sobre la problemática que sucede en nuestro país. La única oficina que cataliza toda la información es la Oficina de las Naciones Unidas que trabaja contra la droga y el delito organizado. En su informe regional, esta oficina, desde 2014, sostuvo que entre 2000 y 2010 la tasa de homicidio en la región creció un 11%. Los robos se triplicaron en los últimos 25 años y en América Latina se suceden 400 víctimas de violencia sexual. Estas, por supuesto, diarias, es decir, es alta la tasa de delito en toda la región. Y aparece algo que no es nuevo, simplemente que ahora ha concitado la atención de la sociedad, porque la sociedad se muestra cansada de los delitos contra el patrimonio y de los delitos que se prohijan desde el poder. Y además hay algo que se suma a todo esto, que es la sensación o la realidad de inseguridad con que viven los pueblos. De acuerdo al estudio que hace la ONU, hay lugares en donde la tasa de violencia generada por los delitos, la tasa letal, o sea, la que provoca muerte, que es más alta que países en donde existen estados de beligerancia, que están en guerra. Uno de los principales puntos que produce es el déficit en materia de justicia y seguridad. ¿Qué se refleja por eso? Refleja que los índices de impunidad en la región es alarmante. El segundo punto es que existe una crisis carcelaria de las cuales nosotros no tenemos todavía una consideración acabada, pero indudablemente no cumple con la finalidad que tiene, y entonces tendríamos que rever el sistema de pena y la forma de cumplimiento de pena. Y lo otro que también no hago más que repetir lo que dijo Héctor, que es la desconfianza de la ciudadanía respecto de la justicia, fundamentalmente de los órganos que aplican la prevención, que es la policía. Aparece la privatización de la seguridad pública. Creo que esto no es nuevo. En nuestro país hay más policías pertenecientes a agencias de seguridad que policías pertenecientes al Estado. Cuando eso se quiere superar, nos encontramos que hay una deficiencia de formación en la policía del Estado, por lo cual crece la inseguridad, porque aparecen como víctimas de la violencia los mismos policías. ¿Por qué? Porque les falta la preparación necesaria. ¿Qué sucede con el Estado?
Estado, frente a esta situación, el Estado deja de ser garante de la seguridad pública. Se profundizan las desigualdades de toda la población. ¿Por qué se profundiza? Por ejemplo, si el que tiene plata puede contratar este ejército privado, y el que no tiene plata tiene que seguir con un sistema de seguridad pública que en este momento no cumple con su objetivo. ¿Qué es lo que provoca en la comunidad política? La comunidad política, esto inclina a que busquen soluciones no tradicionales, vinculando al derecho penal y al proceso penal en particular. Y así aparece la figura del delator judicial o arrepentido. Esta figura, le cuento que en mi país es una figura legal, no es una figura extralegal. En la Argentina existe legislado para 3 supuestos puntuales, pero su análisis se dispara como resultado de la gran cantidad de casos de corrupción y por el informe de Transparencia Internacional que en diciembre de 2015 indicó que ubicó a la Argentina en el puesto 107 de 168 países en su nivel de corrupción. Quiere decir que la corrupción de la Argentina prácticamente ha corroído el Estado. ¿Qué sucede en la mayoría de los países a nivel regional? Dejando de lado esa alarmante cifra, ¿no es cierto?, que creo que no nos pone en el mejor de los lugares, de estar 107 en 168. Aparece la vinculación del crimen organizado con el fenómeno de la violencia. ¿A través de qué aparece? A través del tráfico de droga, el lavado activo, el tráfico de armas, la trata de personas y el secuestro extorsivo. Ustedes ven estos aspectos que yo tomé puntuales, tratando de desglosar por el poco tiempo que tenemos, lo demás está tratado en las memorias. Indudablemente son todas cosas preocupantes. ¿A quiénes no nos preocupa el tráfico de drogas? El lavado de activos. El lavado de activos se presenta como una problemática global. No hay un país en donde uno no pregunte qué ha pasado que no aparezca el tema del lavado de activos. En Guatemala, Brasil, Argentina. Lo cierto es que el último que aparece, que es el secuestro extorsivo, tiene la finalidad de la utilización muy rápida de la delincuencia organizada para tomar dinero para el cumplimiento de sus fines. El narcotráfico es claramente un problema transnacional. Involucra múltiples actividades y actores que están vinculados a la producción, la comercialización, consumo y venta de drogas. Pero además es un factor detonante para la realización de actividades vinculadas al crimen en su aspecto más problemático, que es el crimen organizado, porque no reconoce fronteras. El crimen organizado tiene una problemática no solamente, yo siempre digo que no hay delitos complejos, sino hay investigaciones complejas, pero las investigaciones complejas se presentan precisamente porque el crimen organizado no respeta jurisdicciones, ni tampoco jurisdicciones ni competencias. Simplemente articulan una serie de movimientos que son todos de carácter transnacional, generalmente con mucho poderío de arma y dinero. Y a todo esto, como si fuera poco que no tenemos nada de qué preocuparnos ni qué estudiar, aparece el fenómeno de la corrupción. Si tratáramos nosotros este tema como problemática fundamental del encuentro, indudablemente tendríamos mucho para decir. Así que voy a tratar de ceñirme a lo que es el arrepentido dentro de nuestra legislación. El arrepentido se encuentra regulado en la normativa penal argentina y se trata de un imputado miembro de la organización que en el ámbito exclusivo del proceso penal aporta datos o información importante que permite orientar a la investigación con la finalidad de desbaratar y o someter a juicio a los directivos de la misma. Fíjense ustedes que acá dejamos el ámbito del derecho penal para meternos en algo muy caro a lo que nosotros tratamos normalmente acá, que es el sistema acusatorio.
decir, un proceso insertado dentro de un sistema, y un proceso dentro de un sistema de la cual pretendemos de que sea transversal. Indudablemente, cuando decimos que vamos a introducir a lo repetido en el proceso y que solamente va a surtir efecto cuando existe una categorización, es decir, es miembro de la organización y que como miembro de la organización aporta datos importantes para destrozar a la organización o para alguna manera obtener lo necesario para la condena de su organización, indudablemente la problemática supera a lo que podemos tratar en 10 minutos. Hay diferencias con el confidente, por ejemplo. El confidente es un delincuente que aporta información a la policía para obtener prebendas. Entonces no podemos confundirlo con el confidente. Y tampoco con el delator. Si bien es cierto que el título dice delator judicial, en realidad yo lo tomé porque en Brasil la figura es la delación premiada. Y creo que de alguna manera el delator es delator, aunque lo haga dentro del proceso, porque está negociando con el fiscal y está negociando con el juez el resultado de su proceso, reconociendo una culpabilidad e imputando a personas propias de la organización y aportando pruebas. Es decir, ya no estamos que las partes aportan pruebas, sino que es el arrepentido el que va a aportar pruebas. Voy a tratar de sintetizar porque no es un tema para tratarlo en 10 minutos, pero el segundo supuesto que nosotros tenemos en la Argentina es el de lavado de activos. Es decir, se puede también aplicar la figura para el lavado de activos. Recientemente tenemos un caso emblemático en donde se imputó a la expresidenta de la Nación precisamente por un delator judicial. Y el último que tenemos es el del secuestro extorsivo, que surgió a partir de la muerte de un muchacho en que, porque no se dio la debida atención a la prevención, el delincuente, la banda delincuente, lo mata. Eso provocó la reacción social, se juntó 200.000 personas en la Plaza de Mayo y se dictó una ley incorporando el arrepentido para el secuestro extorsivo. Si nosotros vamos a tratarlo desde el punto de vista penal y procesal penal, nos vamos a encontrar que ataca múltiples garantías constitucionales y la primera de ellas es la prohibición de autoincriminación. Nadie puede pensar que se va a autoincriminar si es que no hay una negociación de por medio. No es una cooperación, es una negociación. Y el segundo aspecto que lo voy a decir es simplemente que déjase adversarial y no decimos en qué etapa del proceso se va a producir. Si es solamente en la investigación o debe serlo en la etapa del proceso. Y si es en el proceso, cómo se incorporará la prueba que le exige que incorpore para obtener el premio. Son todas preguntas que no van a quedar. Yo les invito a que lean las memorias y después seguramente en algún próximo encuentro podemos tratar este tema que es caro a todos nosotros, porque todos nosotros lo pagamos con bienestar, lo pagamos con inseguridad, lo pagamos con la vida de nuestros familiares, lo pagamos con la trata de personas y lo pagamos a veces hasta con